Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta tercera edición del curso educativo virtual FOSEM Catrin Semba, esta noche desde Guatemala. Como coordinadora de esta sesión y en ausencia esta noche de mi coordinadora, la doctora Gramajo, a quien envío un saludo especial, quiero agradecerles por acompañarnos en este espacio de actualización sobre esclerosis múltiple, enfermedades del espectro, de neuromielitis óptica, MOGAD y miastenia gravis, pensando desde la práctica cotidiana en la clínica con casos de la vida real. Para iniciar, abordaremos dos temas que están redefiniendo nuestra manera de entender la progresión y las recaídas. La progresión independiente de la actividad de recaídas o PIRA en esclerosis múltiple y las estrategias actuales de prevención de recaídas en enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. Para guiarnos en ambos, tenemos el privilegio de contar con el doctor Juan Ignacio Rojas, coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple y de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Universitario CEMIC y coordinador académico y de investigación clínica del CEMBA. Lo acompaña en el panel de discusión con el enfoque de identificación de progresión silenciosa la doctora Liliana Patruco, codirectora del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y presidenta actualmente del ACTIMS. Su experiencia combinada nos permitirá pasar de la evidencia más reciente a decisiones concretas junto al paciente. Cerraremos la jornada de esta noche con un tema que exige tanto rigor diagnóstico como cercanía humana, la miastenia gravis. Para esto nos acompaña el doctor Otto René Samayoa Natareno, médico residente del segundo año de neurología del Hospital General de Enfermedades del ICS, quien compartirá un caso clínico real con un abordaje sistemático e integral de esta patología. Gracias a los tres por su generosidad al compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros esta noche. Y gracias a ustedes por sumarse a este espacio de educación médica continua. Los dejo entonces con el doctor Rojas y la doctora Patruco y luego con el doctor Samayoa. Gracias. Muchas gracias, Ligia, por la presentación. Muchas gracias por el espacio. Siempre para nosotros es un verdadero placer y un honor compartir estos espacios con colegas, con amigos. La dinámica de los encuentros ya la conocen, la venimos haciendo. Tiene que ver con traer estos temas de actualidad desde una perspectiva práctica, que terminen siendo estrategias de decisiones y de tratamiento desde el lado del consultorio, más allá de traer las actualizaciones. En cada uno de los encuentros lo que solemos hacer es intercalar preguntas a través de el WhatsApp, de un grupo de WhatsApp que construimos. Para este encuentro no lo vamos a poder hacer. Tuvimos una dificultad con el WhatsApp. De todos modos, la dinámica va a ser la misma. Es decir, yo voy a ir haciendo la presentación, me voy a apoyar en una serie de slides con casos clínicos y vamos a intercalar entre cada uno de los espacios un espacio de discusión. Así que vayan poniendo las preguntas en el chat y al final de cada uno de estos encuentros, del encuentro uno de progresión independiente de recaídas, de neuromielitis óptica, vamos a abrir el espacio de las discusiones para cada uno de esas instancias. Yo voy a compartir mi presentación y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el primer tema. El primer tema es el que comentaba Ligia, que tiene que ver con lo que es la progresión. Estos son la serie de encuentros, los 7 encuentros desarrollados a lo largo de este periodo, y en este nos vamos a encontrar para discutir estos dos temas: progresión independiente de recaídas y prevención de recaídas en neuromielitis óptica, AQP4 o enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. Vamos a arrancar con el primero. Les voy a compartir esta paciente. Es una mujer de 44 años. En este momento, en el momento en el cual yo la estoy trayendo,
Le hicimos el diagnóstico a los 35 años, unos 10 años atrás. Había tenido un episodio de neuritis óptica con recuperación completa, pero 12 meses antes, más o menos, de ese episodio de neuritis óptica, había tenido un trastorno sensitivo de miembro superior izquierdo que le había dejado una secuela sensitiva. En ese momento no consultó por lo sensitivo, porque no le impactaba, pero cuando uno iba dirigidamente había tenido ese episodio 12 meses antes de la neuritis óptica, episodio con el cual se le hizo el diagnóstico. El EDSS post-evento de esta neuritis óptica de recuperación había quedado en dos, una hiperreflexia generalizada, el trastorno sensitivo, y al momento del diagnóstico se le indicó Me lo empezar calles, el hermano. tratamiento. Dimetilfumarato, buena tolerancia, buena adherencia al tratamiento, controles periódicos. Recuerden, había empezado su enfermedad 10 años atrás del momento en que la estábamos viendo ahora. Esta es la resonancia de los controles que ella venía teniendo, controles de resonancia anual, controles clínicos trimestrales para ver episodios de recaída del examen físico. Y esta es la resonancia de enero de 2024. Estos son por ahí los cortes más significativos para compartir, cortes axiales de FLAIR, en donde se ve la carga lesional, lesiones hiperintensas periventriculares, lesiones subcorticales, lesiones yuxtacorticales. Se ve o se interpreta una reducción del volumen cerebral, no tiene mediciones estandarizadas esta paciente, pero se puede llegar a ver la carga lesional en resonancia en esta secuencia de resonancia convencional. De todos modos, ella venía con esta resonancia sostenida en el tiempo, sin modificación, sin lesiones GADO positivo, sin modificaciones en el examen físico. Esta es la resonancia de la médula, donde se veía esa secuela, esa imagen hiperintensa en el corte sagital de T2, cervical alta, C1, C2, que probablemente le haya dado esa clínica inicial 12 meses antes del diagnóstico. Enero de 2024 con esta resonancia. Estos son algunos parámetros del examen físico de ese momento, el EDSS de 2, mantenía la hiperreflexia y el trastorno sensitivo. Tiene un EDSS Plus, es decir, la prueba de 7.5 metros, Nine-Hole Peg Test de miembros de mano dominante, mano no dominante, donde no tenía, o sea, esto siempre es recomendado como para el seguimiento clínico más allá del EDSS. Enero de 2024. Control trimestral, enero hace marzo, sin cambios significativos. En junio de ese mismo año, unos 6 meses después, no había tenido recaídas, no había tenido episodios distintos, es decir, con esas bisagras como para identificar una recaída. De todos modos, ella se quejaba subjetivamente de que algunas cosas de su actividad física le costaban más. Una paciente que solía hacer actividad física, corría, y esa capacidad que tenía para correr, había notado alguna limitación en este periodo de tiempo. No podía describirlo exactamente, pero notaba que le costaba un poco más. Las distancias que hacía no la podía hacer o no llegaba a esos puntos que ella solía llegar. Este es el examen físico, la prueba de 7.5 metros. Estaba un poco retrasada, en un 30% de los 5 segundos había incrementado un segundo. La prueba de destreza de miembro superior no había cambiado, tanto para mano dominante como para mano no dominante en los tiempos, y el EDSS había aumentado un punto. Lo que tenía era una sutil debilidad proximal del miembro inferior izquierdo, que era evidenciable en el examen físico. Ella no lo notaba, pero probablemente esto le impactaba en su actividad física. Junio del 2024. Se actualiza la resonancia y comparándola con la de enero de 2024 no tenía cambios. ¿Sí? Se seguían viendo las mismas lesiones hiperintensas en el FLAIR sin que haya lesiones que realzaran tanto a nivel cerebral como a nivel medular. Era la misma resonancia en esta resonancia con secuencias convencionales. Octubre de ese año, unos 3, 4 meses después de esa resonancia, de esa evaluación, de ese incremento del EDSS, esa queja que tenía de su actividad física no la tenía más, o por lo menos no le impactaba, no era reconocida por la paciente. De todos modos, la prueba de 7.5 metros seguía siendo igual
a la que tenía unos 3 meses antes. Es decir, había incrementado y se sostenía en 6 segundos para la prueba de la marcha. No había cambiado los tiempos de Night-Hopper Test y el EDSS se sostenía en 3. ¿Sí? Seguía estando esa sutil debilidad del miembro inferior izquierdo. Y acá es donde surge estas cuestiones que uno se plantea desde el consultorio, que probablemente todos los que estén vinculados con pacientes las hayan visto y se las hayan planteado. Y es, ¿por qué incrementó el EDCS esa paciente? ¿Por qué tenía esa modificación en el examen físico con una resonancia que no cambiaba? En las secuencias que se le hacían, no tenía nuevas lesiones, no tenía lesiones que realzaran y acá es donde se plantea uno estas situaciones de ese incremento del EDSS, era una recaída, era un evento de estas progresiones independientes de las recaídas de las cuales tanto estamos hablando o hoy entendemos un poco mejor. ¿Qué significan esas progresiones como la que tenía nuestra paciente independiente de una recaída? Estaba entrando en una forma secundaria progresiva. Esta paciente es una forma secundaria progresiva lo que está teniendo y cómo uno lo usa a estas progresiones independientes de las recaídas desde el consultorio. Es decir, qué significa en la paciente, qué conducta, si es que tenemos que tomar alguna conducta con nuestra paciente que tenía este tratamiento y no tenía recaídas y no tenía nuevas lesiones en la resonancia, pero sí había incrementado el EDCS. Y esto es lo que empezamos a traer para poder entender mejor el concepto de progresión independiente de las recaídas, y es qué hay atrás y cómo hoy definimos la progresión independiente de las recaídas, este incremento del EDSS que vemos en nuestra paciente después de un cierto tiempo de su diagnóstico. Esta es la definición de progresión independiente de las recaídas que hoy utilizamos. Y es un paciente que tiene un EDSS basal, por así decirlo, que venimos controlándolo y lo venimos evaluando, y sobre ese EDSS que tiene basal hace un incremento de al menos un punto si tiene un EDSS de menos de 6 o de 0,5 puntos si tiene un EDSS de 6 o más. En definitiva, es un incremento del EDSS que se confirma, es decir, que se sostiene ese incremento del EDSS al menos 3 meses después de haber visto ese incremento y que no tiene una recaída metida en el medio. Es decir, 3 meses para atrás de este incremento del EDSS no tiene recaídas y en el mes posterior a identificar el incremento del EDSS no tiene una recaída. Eso es como hoy definimos una progresión independiente de las recaídas. Incremento del EDSS confirmado y que no tiene metida una recaída en el medio. ¿Qué significa desde la biología, desde la inmunopatología, esa progresión independiente de las recaídas? Teníamos hasta no hace mucho el concepto de que la enfermedad pasaba por dos instancias. Primero inflamaba y después neurodegeneraba y progresaba. Hoy entendemos que no es así. La esclerosis múltiple es una enfermedad que desde el comienzo puede tener una inflamación que se cronifica y va neurodegenerando, que empieza a sobrepasar los límites de compensación del paciente y empieza a neurodegenerar, y la traducción clínica de ese fenómeno neurodegenerativo secundario a una inflamación crónica es que incremente el EDSS, más allá de las recaídas, por fuera de la recaída. Eso es lo que hay atrás de la progresión independiente de las recaídas. Fenómeno neurodegenerativo en el contexto de inflamación crónica que está activa en ese paciente. Y eso es lo que nos tiene que venir a la cabeza cuando vemos un paciente que hace lo que hizo nuestra paciente, progresó independiente de las recaídas. Hoy ya vemos que la inflamación lastima la inmunidad adaptativa directamente por un daño directo, ¿sí? Por activación del complemento, por linfocitos CD4, CD8 que atacan directamente a la mielina, terminan dañando los axones, pero terminan activando la microglía, los macrófagos, la infiltración macrofágica, y esa activación de la microglía lleva a una inflamación que se cronifica y mantiene el daño, sostiene el daño. Es una inflamación cronificada que termina siendo uno de los principales problemas de los pacientes, por liberación de glutamato, por daño directo, por fagocitosis de la mielina, termina siendo el que genera el fenómeno neurodegenerativo y la acumulación de discapacidad.
Y ese es uno de los principales problemas que hoy tenemos y por qué vemos la progresión más allá de las recaídas. Hoy la acumulación de discapacidad en un paciente que tiene esclerosis múltiple entendemos que se debe a dos fenómenos. O hace una recaída y queda secuelado, el relapse associated worsening, o progresa independientemente de las recaídas. Ambos fenómenos son los determinantes de que un paciente acumule discapacidad. Y ambos fenómenos están presentes desde el comienzo de la enfermedad. Estos son los datos de ocrelizumab versus interferones. Después voy a entrar un poco más en el detalle, pero lo más importante de esto es ver esto. La línea negra muestra la acumulación de discapacidad en los pacientes en las distintas ramas. Y la línea celeste y naranja son los determinantes de esta acumulación de discapacidad, las secuelas de las recaídas y la progresión independiente de las recaídas. Ambos fenómenos están presentes desde el comienzo de la enfermedad, desde el comienzo del seguimiento de estos pacientes, y el principal determinante de esta acumulación de discapacidad es la progresión independiente de recaídas, por encima de las secuelas asociadas a las recaídas. Por eso es tan importante entender que este es un fenómeno que puede estar presente desde el comienzo de la enfermedad y que es importante identificarlo, porque de lo que habla es de la inflamación cronificada y el fenómeno neurodegenerativo temprano, que se traduce con la clínica. Esto es bastante más frecuente de lo que uno piensa. Intuitivamente uno tiende a creer que esta progresión independiente de las recaídas la vamos a ver después de 10 años, 15 años. Eso no es así. Entre el 5 y el 28% de frecuencia anual de estos eventos de progresión independiente de las recaídas y desde el comienzo de la enfermedad. O sea que es importante estar atentos, detectarlos y entender qué significa. Y es el principal determinante de la acumulación de discapacidad. Hoy distintas cohortes longitudinales más allá de los ensayos clínicos nos muestra que la progresión independiente de las recaídas está presente temprano y es como mostraban los estudios del ensayo clínico, el principal determinante de que un paciente, un PIRA, incremente el EDSS versus aquellos pacientes que no tienen estos episodios y que la probabilidad de incrementar el EDSS es más bajo en el seguimiento. ¿Cuáles son las limitaciones que principalmente tenemos de esta definición o identificación o la utilización de progresión independiente de recaídas del consultorio? La posibilidad de que haya recaídas por debajo, de que no se deba a esta inflamación crónica, esta acumulación de discapacidad, sino a la presencia de recaídas que el paciente no está detectando, no estamos viendo por secuencias convencionales de resonancia y que no tenga que ver con esto que venimos mencionando de cuando vemos PIRA, tenemos que pensar en inflamación crónica. La inflamación crónica es igual a o se puede llevar a neurodegeneración y que lo que esté teniendo sean recaídas que no detectamos clínicamente. De todos modos, uno insiste en esto de sacar del medio en los 3 meses antes o en el mes o 2 meses posteriores las recaídas para interpretarlo verdaderamente como una inflamación crónica y un fenómeno neurodegenerativo. ¿Cómo se mide, Pira, la progresión independiente de las recaídas en los ensayos clínicos, en el consultorio, en los estudios observacionales, donde fuere? Es clínico. Es a través del EDSS y ver el incremento del EDSS, o eventualmente uno puede implementar estrategias complementarias como es EDSS Plus, la prueba de la marcha de 7,5 metros más Nine-Hole Test, u otras pruebas clínicas para aumentar la sensibilidad de que no se nos escape esa progresión, como Patient Report Outcomes o eventualmente la evaluación de la cognición. Pero la progresión independiente de las recaídas es a través del EDSS. Si bien hay estrategias de resonancia que hoy nos podrían llegar a mostrar esta inflamación crónica y el fenómeno neurodegenerativo, esto no es implementable desde el lado del consultorio y queda más desde los ensayos clínicos. De todos modos, nos permiten entender este fenómeno. Las slowly expanding lesion, estas lesiones que van creciendo en el tiempo, nos muestran, en definitiva, esta inflamación crónica, la microglía activada, que va fagocitando la mielina y forman los anillos de hierro paramagnéticos que después podemos ver en las secuencias de Susceptibility Weight Image, que en definitiva lo que muestran a través de estas técnicas de resonancia es cómo la microglía está activada
va lastimando y va incrementando el daño sobre el parénquima cerebral. Y por eso se van agrandando las lesiones en el seguimiento. Y la traducción clínica de eso es la progresión independiente de las recaídas, los eventos de PIRA que sostenidos en el tiempo llevan a una progresión y acumulación de discapacidad sostenida. No esos episodios que aparecen, se estabilizan, sino una progresión sostenida, porque siguen creciendo, la inflamación se compartimentaliza, se cronifica y termina superando a los fenómenos compensatorios que pueda llegar a tener el paciente. Y por eso es que va acumulando más y más discapacidad, por más que no lo veamos en la resonancia convencional. Otras técnicas que a veces nos permiten ver eso es la atrofia, el brain volume loss, la pérdida de parénquima cerebral o la atrofia medular, muestran el fenómeno neurodegenerativo. Si bien no muestran esa activación microglial, es un marcador indirecto del fenómeno neurodegenerativo secundario a la inflamación crónica. Hoy hay muchísima evidencia que lo que dice es esto. Aquellos pacientes que tienen más lesiones de expansión lenta identificadas en cualquier instancia en la enfermedad tienen más probabilidades de acumular, incrementar el EDSS que las personas que no tienen estas slowly expanding lesion o se le identifican en menor cantidad. O sea que hay un vínculo directo. Inflamación crónica, activación microglial, fenómeno neurodegenerativo, supera la capacidad de compensación, de reparación del paciente, se traduce clínicamente como un incremento del EDSS, incrementa la discapacidad. ¿Cuáles son las principales dificultades que hoy tenemos para medir la progresión independiente de las recaídas desde el lado del consultorio? Esto tiene que ver con los insights que obtenemos de cada uno de los encuentros en este encuentro específicamente para este tema y es lo que siempre vemos y discutimos. No hay tiempo, es decir, implementar estas estrategias, hacer el EDSS ya lleva tiempo. Definitivamente está recomendado, hay que hacerlo trimestralmente para ir a buscar esto. Si uno puede agregar otras herramientas como la prueba de la marcha, Nine Hole Peg Test, mejor. Cognición, mejor. Y ese es uno de los puntos en donde uno empieza a incrementar los tiempos y empieza a hacer una barrera. Y el otro es, muchas veces no tenemos las herramientas. Es decir, podemos evaluar al paciente pero pasarlo a la prueba de la marcha, si bien es sencilla, el Nine Hole Peg Test, ya implica muchas veces más allá de tiempo un recurso que a veces no tenemos en el consultorio. Ni hablar si vamos a implementar Patient Reported Outcomes o cognición, ya que no es tan sencillo desde el consultorio. De todos modos, es recomendable y por supuesto hay que hacerlo por la importancia que tiene identificar esta progresión independiente de las recaídas. ¿Cuál es el impacto de los tratamientos sobre estos episodios de progresión independiente de las recaídas? Y en esto sostenida la evidencia de que cada vez que se evalúan las terapias de alta eficacia, esta es la rama de interferón, esta es la rama de ocrelizumab, los pacientes que recibieron terapias de alta eficacia, los episodios de progresión independiente de las recaídas son significativamente menores que aquellos pacientes que o no reciben tratamiento, los reciben tarde o reciben terapias de bajo o moderada eficacia. Siempre hay un impacto. Para ocrelizumab, para ofatumumab, esta es la rama de pacientes que reciben ofatumumab versus teriflunomide, donde siempre es menor la cantidad de episodios de progresión independiente de las recaídas a 3 o 6 meses que aquellos pacientes o no reciben tratamiento o los reciben tardíamente o reciben terapias de moderada a baja eficacia. Y lo que hay atrás definitivamente es un mejor control de la inflamación crónica, una menor infiltración inflamatoria dentro del sistema nervioso central que se traduce en la menor aparición de estas lesiones de expansión lenta y por supuesto la traducción clínica de los episodios, menor aparición de episodios de PIRA. Y esto es sostenido para ocrelizumab, ofatumumab, natalizumab, terapias de alta eficacia, siempre tienen un impacto por el mayor control que tienen sobre el componente inflamatorio. ¿Cómo lo llevamos al consultorio? ¿Cómo en definitiva aconsejamos un poco entender qué hay atrás de esta progresión independiente de las recaídas y qué mensajes nos deja nuestra paciente y que podemos traducir en la utilización para con nuestros pacientes? Hoy entender el concepto de que la esclerosis múltiple es un continuum.
Es decir, esto que pensábamos antes de que primero inflama focalmente, lesiones en la resonancia, recaída, si eso no lo controlamos después de 5 o 10 años, vamos a ver la progresión, o eventualmente después de 15 20 años. No es así. Desde el comienzo, el paciente puede tener esta inflamación focal, la cronificación de la inflamación, el fenómeno neurodegenerativo. Y hay que estar atentos y atrás de esta identificación para tomar una serie de conductas y a punto de partida de estos conceptos. Que la progresión independiente de las recaídas es un concepto que hace referencia a esta acumulación de discapacidad. En definitiva, PIRA es clínico. El paciente incrementa el EDSS. Pero lo más importante es entender por qué está incrementando el EDSS. Porque tiene un fenómeno de inflamación que se está cronificando y que está dañando la mielina, está secundariamente neurodegenerando y está sobrepasando la capacidad de compensación, de reparación. Y por eso se está traduciendo clínicamente en un incremento del EDSS. Que es importante buscar, medir al paciente, evaluarlo para identificar temprano estos eventos de progresión independiente de las recaídas. Por eso que más allá de preguntar sobre recaídas, ver la resonancia si tiene nuevas lesiones en las secuencias convencionales o nuevas lesiones GADO positiva, revisar. Y si uno puede incrementar la sensibilidad de la revisión, más allá del EDSS, como la prueba de la marcha, NIHO-PEC test, mejor. Más sensibilidad para identificar si tiene o no estos episodios de progresión independiente de las recaídas. Que cuando hay progresión independiente de las recaídas, más episodios, más riesgo de que ese paciente acumule discapacidad temprano. Por eso es importante identificarlos y manejarlos. ¿Y cómo manejarlos? Ser agresivos con la enfermedad. Es decir, entender que pueden estar presentes desde el comienzo y de ahí de esto, sí, pero tiene pocas lesiones en la resonancia o se recuperó muy bien, está lleno de lesiones, pero se recuperó muy bien y vamos a ir escalando los tratamientos. No abordarlo así, porque abajo muchas veces hay un fenómeno que no estamos viendo y que cuando lo detectamos puede ser tarde para ese paciente. Así como aquellos pacientes que eventualmente vienen utilizando un tratamiento y de golpe identificamos esta progresión, entender que abajo hay una inflamación que se está cronificando y que todavía la podemos manejar. Ser agresivos con los tratamientos en esas instancias, no dormirse, no ver la progresión más allá de que uno diga, bueno, pero no tiene recaídas y no tiene lesiones focales en la resonancia. Algo tiene abajo que está generando esta acumulación de discapacidad. Y ese algo es una inflamación crónica que los medios convencionales de resonancia o de ir a buscar recaídas no nos están mostrando, pero está y lo tenemos que manejar. Esos por ahí son los mensajes más importantes de progresión independiente de las recaídas para llevarlo a consultorio. Voy a parar acá y vamos a abrir un espacio de discusión sobre este tema o eventualmente lo que les traiga. Acá, Juan, de paso, aprovecho para transmitirte una pregunta que nos hace Ibis y que dice, la evidencia de PIRA nos indica falla de tratamiento y por lo tanto cambio. ¿Cuándo lo podemos hacer? Es importante contextualizar cada uno de los eventos y en el paciente. ¿Y por qué uno dice contextualizar? No podemos bajar una regla de que toda identificación de PIRA es igual a falla en todos los pacientes. Por eso es importante ver cada paciente, la historia Ujú, de ese paciente y actuar en base a cada circunstancia, a cada paciente. ¿Y por qué lo traigo esto? No es lo mismo un paciente que de golpe, como nuestra paciente, ¿sí? Que estamos viendo eventualmente episodios de PIRA, más allá de que no tiene recaídas, lesiones focales en la resonancia, en donde uno definitivamente le cambiaría el tratamiento. A un paciente que empezó con su enfermedad hace 6 meses, lo empezamos a tratar, fuimos agresivos y de golpe identificamos un fenómeno de PIRA. En ese paciente quizás uno se manejaría de distinta manera. Lo más importante es, no hay una regla que uno pueda bajar universalmente para decir identificación de PIRA es igual a falla, cambiemos tratamiento. ujú, sí. Y hay un comentario que hace Moise que dice, el porcentaje de riesgo de desarrollar PIRA está en relación al número de brotes.
de 0 a 1 un 20%, 2 a 3 45%, más de 4 70 80%, y los pseudobrotes me aumentan ese riesgo. A ver, sí, el tema de incremento de la probabilidad de episodios de progresión independiente de las recaídas, en la medida de que el paciente tenga más recaídas, sí, definitivamente. No se olviden Ujú, que atrás de un paciente que está haciendo más recaídas, más lesiones focales en la resonancia, es un componente inflamatorio que no está controlado y que está evidenciándose de la manera convencional. O sea que hay un ujú, link directo entre más recaídas, más riesgo de que el paciente haga episodios de progresión independiente de las recaídas en el seguimiento. Eso definitivamente. Lo más importante es este link que tenemos que hacer. El paciente que hace más recaídas tiene más riesgo de progresión. Ese paciente es el que uno no lo tiene que perdonar desde el lado del tratamiento, ser súper agresivo para que no se le escape. Por ahí el gran desafío es ese paciente que no está haciendo recaídas, no le estamos viendo nuevas lesiones en la resonancia y de que de golpe empezamos a identificar estos episodios de progresión o eventualmente incrementa la disfunción cognitiva. No quedarnos ujú. en no tiene recaídas, no tiene lesiones focales en la resonancia, lo voy a seguir controlando. Pues la enfermedad es mucho más que recaídas y lesiones focales en la resonancia. Sí, por supuesto, y de paso uno puede aprovechar como para, porque una de las críticas que habitualmente se le hace a PIRA es que la medición de PIRA está basado en lo que tiene que ver el EDCS o eventualmente el EDCS Plus, pero si le prestamos atención son siempre mediciones que tienen que ver con funcionalidad motora y sobre todo de los miembros inferiores. Con lo cual, dentro de este, o podríamos decir que el concepto PIRA está incluido dentro de otro concepto mucho más grande, que sería la progresión asociada a esta enfermedad latente, ¿no? Que es el SO por las siglas en inglés, y en donde en este caso, agregaríamos otras mediciones como puede ser, por ejemplo, el tema de la cognición, el tema de la OCT como una técnica no invasiva para valorar la atrofia cerebral, las técnicas avanzadas de resonancia magnética, los neurofilamentos, inclusive los patient reported outcome, como vos dijiste anteriormente. Y se está trabajando en este momento más allá de que por supuesto hay que validarlo, en armar una especie de algoritmo de riesgo para estos pacientes, en donde se combinan estos cuatro dominios, ¿no? La OCT, los neurofilamentos, los PROS y las técnicas avanzadas de resonancia, que dentro de estas lo que se utiliza son las lesiones lentamente expansivas, porque en realidad son como un poco más fáciles de detectar, y en base a eso dividir a los pacientes según el riesgo de desarrollar esta progresión asociada a la enfermedad latente y de alguna manera intentar seleccionar aquellos pacientes en los cuales ante la ausencia de evidencia de actividad inflamatoria y sobre todo el fenómeno neurodegenerativo, tal vez serían buenos candidatos para optar a opciones terapéuticas como pueden ser los BTK, los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, ¿no? Todo, por supuesto, esto hay que validarlo en cohortes más grandes de pacientes, pero probablemente sean técnicas interesantes que después las adaptaremos a nuestra práctica clínica diaria como para identificar a estos pacientes. Ujú. Acá, espera, Juan, que tenemos dos preguntas más. Una dice, ¿cuál es el criterio de aumento de puntaje de EDCS para PIRA? Porque ha leído que es de 1,5 en algunos, en otros es de 1 punto. ¿Y cuál sería el tiempo en semanas para hablar de PIRA confirmado? Y la otra pregunta que nos hace Sandra Mendoza es si pudiera PIRA ser secundario a una variante genética. Con respecto a la primera, hoy hay Sí. consenso de que el incremento del EDSS, si tiene menos de 6 puntos, es de un punto. Es decir, tiene que incrementar un punto en general en los pacientes que vemos.
y que seguimos en su gran mayoría. Tiene que incrementar un punto. Aquellos pacientes que tienen un EDSS de 6 o más pueden incrementar un 0,5 puntos y ese paciente se define que es una progresión Exacto. independiente de las recaídas siempre y cuando no tenga recaídas. O sea que desde el lado concreto es un punto o 0,5 puntos. No Ujú, 1,5 ni 2, es 1 o 0,5. Con respecto exacto. al tiempo, es importante esto, la confirmación. Yo lo ponía tenemos que partir de un EDSS basal, es decir, ese DSS que viene teniendo el paciente y de golpe vemos que incrementa ese punto del EDSS y que 3 meses después de esa identificación tiene que sostener ese incremento del EDSS. Y ese por ahí es el tiempo que hoy se define, son 3 meses, 12 semanas, después de haber identificado el incremento del EDSS. ¿Y por qué es importante confirmar ese incremento del EDSS? Porque el EDSS es una herramienta desde la clínica que puede tener mucha variabilidad. De golpe el paciente durmió la noche previa mal, viene pasando por algo sintomático de fatiga y vemos un incremento del EDSS, pero si lo viésemos 2 semanas después, existe la posibilidad de que vuelva a su estado basal porque era algo transitorio. Por eso es importante la confirmación 3 meses después para decir, sí, realmente lo incrementó el EDSS y no se debió a que en ese momento o yo lo evalué de una forma o el paciente pasaba por una circunstancia determinada. Con respecto a la Ujú, variante genética, no, hoy lo que hay, a ver, no hay un determinante que digamos, este paciente tiene más predisposición a episodios de progresión independiente de las recaídas que este otro paciente que tiene estos marcadores genéticos, porque lo que hay atrás, en definitiva, es esto que mencionaba Liliana. Imagínense, el gran problema en esclerosis múltiple para que el paciente acumule discapacidad y progrese es la inflamación crónica. La cronificación de la inflamación, de la inmunidad adaptativa de los linfocitos y sobre todo de la activación microglial, esa inmunidad innata que el paciente tiene adentro del sistema nervioso central. Cuando esa inmunidad se activó, la activación microglial es lo que empieza a generar esta progresión porque libera glutamato, porque va fagocitando la mielina y ese es el gran problema, la inflamación crónica. ¿Cómo se traduce clínicamente esa inflamación crónica? Desde el lado de resonancia, estas lesiones de expansión lenta, principalmente, y vemos cómo va creciendo. Tenemos otras herramientas, PET más resonancia, que nos muestra la activación microglial, pero que se les venga a la cabeza la traducción de esta inflamación crónica, de esta smoldering MS, de esta MS que está activa. Desde el lado de resonancia, las lesiones de expansión lenta. Desde el lado clínico, los episodios de PIRA, el incremento del EDSS fuera de las recaídas, el empeoramiento de la cognición, el empeoramiento de los marcadores de patient reported outcomes, es decir, esas son las traducciones clínico-radiológicas de todo el fenómeno este que no queremos que pase, que es la cronificación de la inflamación. ujú. Más preguntas, más dudas, más comentarios. Para mí por ahí el mensaje es, bueno, uno sale de acá y dice, Juan, Perdón, Juan, se fue perdón, el Juan, audio. se fue el audio, ¿eh? Todavía no te escucho, ahí. Juan. Ahí Ahí volví. volviste. Perfecto, perfecto. Por ahí el mensaje más importante tiene que ver con revisar a los pacientes, revisarlos, hacer el EDSS en lo posible cada 3 meses si uno puede incrementar la sensibilidad con otras técnicas mejor y cuando uno identifica estas progresiones, entender qué hay atrás. Esto de no quedarse, bueno, incrementó un poco el EDSS atrás, la progresión desde la clínica es la punta del iceberg. Abajo está teniendo toda esta inflamación crónica sobre la cual tenemos que ser agresivos. Por ahí es el mensaje desde la perspectiva
práctica más importante. Juan, acá hay dos, una pregunta y un comentario que son muy interesantes. Uno es si Pira puede mejorar. Y otro, eventos continuos de Pira pueden ser el preludio de entrada o progreso a secundaria progresiva. Y ahí me gusta mucho esta discusión de si Pira es sinónimo de secundario progresivo, si deberíamos dejar de hablar del cajoncito este de secundaria progresiva. Sí, con respecto a PIRA puede mejorar. Recuerden que el paciente tiene que confirmar el incremento del EDSS, ahí tiene fenómenos de PIRA, y después el paciente, sin duda, puede rehabilitar, puede hacer una serie de estrategias para intentar abrir otras vías de compensación que lo lleven a mejorar. Pero la definición de PIRA es la confirmación. Después el paciente puede hacer otras estrategias y sí, mejorar en su estatus funcional a punto de partida de este mecanismo de compensación y reparación que pueda implementar. Y con respecto a eventos de PIRA recurrentes, el preludio de entrada a una progresión sostenida, sí, definitivamente. No se olviden que, a ver, hoy la definición de secundaria progresiva es una definición bastante arbitraria y sobre la cual tenemos mucho conflicto. El paciente tiene que empezar a progresar sostenidamente a punto de partida de un EDSS de 4, de los Bueno, cuales 2 puntos tienen que ser al menos motores. Y esa definición, en definitiva, lo que está diciendo es un paciente que ya no puede compensar. ¿Sí? Que ya esa capacidad su neuroplasticidad, la capacidad de reparar y de sostenerse la perdió, y lo que está teniendo es una inflamación crónica que sigue neurodegenerando, neurodegenerando y progresó. Por eso es que ujú, hoy hay mucha discusión para dejar de hablar de fenotipos recaída-remisión, secundarias progresivas, y hablar de esto, de identificar una progresión. Ese paciente perdió la capacidad de compensación y actuar en base a eso, y no tanto a las estructuras de cajones que mencionaba Liliana, es decir, SRR tratamos así, o lo tenemos acá, es SCP, ya tenemos que pensar en otras estrategias, sino en entender por qué progresa y qué hay atrás de la progresión. exactamente. Sí, siempre es una discusión súper interesante la progresión en esclerosis múltiple, ¿eh? Sí. La fenotipificación, esto de RR, secundarias progresivas, es muy útil desde el lado tecnócrata, por así decirlo. Es decir, quienes toman Claro. decisiones que están afuera o no entienden tanto de la patología, son los entes regulatorios que dicen, si es RR, te voy a permitir usar este tratamiento, si es SP, te voy a permitir usar este otro tratamiento. Pero Ujú. vincularse con la enfermedad, entenderlo, al continuum este, es entender de que el paciente no pasa por cajones. Eventualmente Obvio. progresa, compensa un poco mejor, por eso se estabiliza. Hay un punto en donde sigue inflamando crónicamente, ya no compensa y empieza a progresar y puede meter en el medio recaídas, pero es un continuum. No pasa por esta. La enfermedad en sí, la biología, no se estructura Ujú. como intentamos estructurarla hace un tiempo o como quienes por ahí desde el lado técnico buscan estructurarla. Sí, lógico, sobre todo para la aprobación de Claro. determinados fármacos, ¿no? Mm. Pero también una de las críticas que siempre le hacíamos y que le seguimos haciendo a esta famosa definición de secundaria progresiva, que como vos decías, tiene que tener un EDSS de 4 y por lo menos 2 puntos en la escala funcional motora, es que hay algunos pacientes en donde su EDSS es mucho menos de 4 y sin embargo vos ves la progresión. Mm. Entonces me parece tremendamente arbitrario que si no tiene esos determinados parámetros, no podamos hablar de que en realidad está ya en una fase en donde lo que predomina es neurodegeneración o progresión y ofrecerle eventualmente algún tipo de opción terapéutica diferente, ¿no? Sí, tal cual. Eh, Otro comentario, ¿cómo generar, cómo ganar la capacidad de compensación en el concepto de PIRA antes de llegar a la fase secundaria progresiva? ¿Existe algún estudio perfilado en ese aspecto? Bueno, sí, sí, por ahí, sí, si bien la sigo a la pregunta, hay varios estudios
que muestran en relación a rehabilitación, a estimulación cognitiva, cómo los pacientes tienen la capacidad de incrementar esta capacidad de reparación y compensación sobre el daño. Pero Ujú. definitivamente hay que actuar sobre el componente inflamatorio. El paciente puede estar compensando, pero si la inflamación no se controla, hay un punto en donde esa capacidad de compensación, por más que se estimule cognitivamente, se rehabilite, se va a perder. Pero sí hay Ujú. varios estudios que muestran cómo la rehabilitación, la estimulación incrementa la capacidad de compensación del paciente y les va mejor que aquellos pacientes que no tienen estas intervenciones. Sí, y múltiples eventos de PIRA debe usar alta eficacia anti-CD20, pero si ya lo tengo ahí, ¿qué puedo hacer? Y en realidad acá, y después te dejo la palabra a vos, Dale. Juan, tenemos que entender que las terapias de alta eficacia, los anti-CD20, son excelentes o tienen un excelente impacto en todo lo que tiene que ver la actividad inflamatoria. La controlan en una forma estupenda. Ahora, tenemos que reconocer que tienen poca penetrancia en sistema nervioso central, por lo que entonces lo que son capaces de hacer sobre la inflamación compartimentalizada dentro del sistema nervioso central es bastante poca. Con lo cual, en paciente en donde lo que predomina es el evento PIRA y no tenemos ninguna evidencia de actividad inflamatoria, porque no tiene recaídas, porque en la resonancia no vemos nuevas lesiones o agrandamiento de previas o actividad con el gadolinio, lo que uno debería plantearse en esos casos probablemente no es cambiar entre anti-CD20 o probar con otro anticuerpo monoclonal, ya sea el emtuzumab o natalizumab, porque todos son muy buenos antiinflamatorios. Lo que deberíamos pensar es en el uso de los BTK y los inhibidores de BTK, ¿no? Dentro de los cuales hay algunos resultados interesantes con tolebrutinib y fenebrutinib, por lo menos hasta el momento, donde lo que se vio es que si bien no son tan buenos antiinflamatorios, porque en realidad no logran superar a teriflunomide, que es el comparador, sí tienen buena penetrancia en sistema nervioso central y efecto sobre inflamación compartimentalizada. O sea, la identificación de pacientes en donde solamente tenemos PIRA o SOS, según lo que, con las herramientas con las que estemos valorando, nos tiene que llevar a pensar directamente en otras estrategias terapéuticas, en fármacos que puedan ingresar al sistema nervioso central y actuar sobre toda esa inflamación que está dado ya por el sistema inmune, digamos, manejado el ignato, todo lo que tiene que ver con microglía. Hay Ujú. que pensar diferente en estos